Muy buenas tardes a todos. Soy Bruno Doy. El día de hoy voy a dar algunos comentarios, algunos tips, recomendaciones, algunas ideas en torno a la aplicación de la teoría del caso, o a la importancia de la teoría del caso y su aplicación en las presentaciones orales, en los informes orales, alegatos. Como me dedico al arbitraje, voy a concentrarme en el área arbitral y hablar un poco de los alegatos de apertura y los alegatos de clausura y su relación con la teoría del caso. Voy a compartir una presentación que acompañe la lección o mis comentarios. Y he llamado a esta presentación Logos y Patos, en referencia a la retórica clásica de Aristóteles. Y vamos a ver un poco cómo se relaciona esto con la teoría del caso y el informe oral. Y quiero empezar con el caso de Wyatt Earp. Creo que ya no son tan populares las historias de cowboys, pero en mi época, ya por los 90s, vi algunas películas. Y revisando los temas para esta presentación, me encontré con un litigio relacionado con Wyatt Earp, a partir del famoso tiroteo de OK Corral. Y el caso es un poco simple. Wyatt Earp se enfrenta con dos familias de ladrones, de bandidos del antiguo oeste. Ocurre un tiroteo en este pueblo y Wyatt Earp y sus hermanos terminan matando a los bandidos del viejo oeste. Sin embargo, algo particular que ocurre en el litigio es que Wyatt Earp termina ganando, a pesar de que existían varios testimonios de que los ladrones se habían rendido, habían depuesto las armas, y a pesar de eso, Wyatt Earp y sus hermanos los habían castigado sanguinariamente. Con lo cual, dada esta evidencia, apuntaría a que no hubo un uso legítimo de la fuerza por parte del sheriff de Wyatt Earp, sino que hubo realmente una matanza, un asesinato ilegítimo. A pesar de estas pruebas, de estos testimonios, Wyatt Earp termina ganando. Entonces, el artículo de Lubet que encontré se cuestiona por qué es que termina ganando Wyatt Earp, porque es liberado de una condena criminal, cuando existían estas piezas de evidencia que iban en contra de la liberación. Entonces, lo que se plantea el artículo es que al caso de las víctimas le faltaba una teoría legal. Wyatt Earp era un héroe, un sheriff reconocido por su disciplina, por imponer el orden en una tierra recién conquistada por los colonos americanos, y era respetado por el pueblo, querido, como una persona defensora de la justicia. Esto llevaba a que la evidencia en su contra resultaba contradictoria con esta idea general de que Wyatt Earp era un justiciero. Y esto es lo que termina, finalmente, haciendo poco relevante para la decisión la evidencia que apuntaba al abuso de Wyatt Earp, y más bien terminó liberándolo y afianzando su figura como la de un justiciero. Y es que cuando hablamos de litigio, siempre es importante regresar a los clásicos, porque ya desde el tiempo de Aristóteles se hablaba que un discurso que funcione, que convence, que persuada al resto, tiene que tener esos tres elementos: ethos, logos y patos. Ethos, que representa la credibilidad, la virtud del hablante. Logos, que tiene que ver con la racionalidad del discurso, la lógica del discurso. Y patos, que tiene que ver con la emoción, con ese picante, esa emoción que se transmite a partir del discurso. Y
si bien en aquella época no habían los avances en psicología, en neurología que tenemos el día de hoy, no habían experimentos, no había el paradigma de las ciencias como las hay al día de hoy, que comprueban que efectivamente los discursos que cumplen con estas cualidades tienden a ser más persuasivos y a cambiar las decisiones o la opinión del público al cual se hacen. Ya desde esa época, Aristóteles y los filósofos se habían dado cuenta de estas cualidades. Y vamos a concentrarnos el día de hoy en los dos últimos elementos, logos y patos, porque considero que la teoría del caso en los informes orales, en los alegatos de apertura y los alegatos de clausura, tienen que ver sobre todo con ambas cualidades, con logos y con patos. Y vamos a ver en un momento por qué. Para seguir nuestra explicación, hay que partir de qué es la teoría del caso. Y voy a citar al profesor Iga, quien ha estudiado bastante la teoría del caso, las ciencias legales, la teoría de la evidencia. Y él recoge esta definición de parte de algunos autores. La teoría del caso es la historia lógica y persuasiva sobre la ocurrencia de un determinado evento y sus consecuencias legales. Y quiero que nos concentremos en la primera parte de la definición, que creo que es lo esencial de lo que vamos a hablar el día de hoy. La teoría del caso tiene que ser una historia, tiene que ser un relato. Vamos a abundar un poco más de qué trata esto. Es decir, un relato de hechos que tiene que ser lógico, pero también tiene que ser persuasivo. Tiene que tener logos, tiene que tener patos, tiene que generar emoción, despertar algo en la audiencia, en el tribunal, que los persuada, que los ayude a cambiar de opinión o a entender y considerar razonable, correcto, el relato del abogado. Y la última parte, las consecuencias legales, también es bastante importante cuando hablamos de la teoría del caso. Porque la teoría del caso no es simplemente una historia de todo lo que pasó, sea desde el inicio de los tiempos o de los hechos relevantes para la controversia que está ocurriendo, sino que tiene que ser una historia orientada a que el tribunal finalmente aplique las consecuencias legales que queremos. Vamos a abundar un poco más en los siguientes minutos. Pero antes de ello, quería comentar también una distinción. Y es que cuando hablamos de la teoría del caso, también es muy importante prestar atención a la premisa de esta teoría. También algunos denominan el eslogan, a los socios de mi estudio les gusta llamar el ¿de qué trata? Que es una frase corta, persuasiva, muy bien pensada, que logre darle un primer vistazo, un primer impacto en un informe oral sobre cuál es la razón fundamental, cuál es la razón de sentido común por la cual deben darnos la razón. Vamos a trabajar un poco sobre eso en los minutos que siguen. Entonces, vamos a concentrarnos en qué es la teoría del caso, para qué sirve y cómo aplicarla en los alegatos orales que ocurren en un arbitraje. Entonces, ¿para qué sirve una historia, una teoría legal, un relato lógico y ordenado de los hechos que lleven a que el tribunal aplique la consecuencia legal? Y de acuerdo al artículo de Voss, que es un artículo clásico que conecta la teoría psicológica y social de la persuasión con las destrezas requeridas en un litigio judicial gringo, pero que es extrapolable a otros tipos de litigios. ¿Para qué sirve una historia? ¿Por qué debemos ordenar nuestros hechos, nuestros argumentos, como una historia? Y Voss recoge algunos artículos, algunas investigaciones sociales sobre persuasión, que primero comprueban que efectivamente ordenar los hechos, la evidencia,
los argumentos en torno a una historia, favorecen la persuasión en los jurados o en los tribunales. ¿Y por qué ocurre esto? Principalmente por tres motivos. Primero, porque ayuda a la memoria. Por alguna razón, de la que vamos a hablar en un momento, los humanos tendemos a recordar más historias que argumentos o cuestiones teóricas abstractas. Recordamos relatos. En ese sentido, si ordenamos nuestro alegato en base a una teoría del caso, en base a un relato, a una historia ordenada de lo que pasó, que lleva al tribunal a aplicar las consecuencias legales buscadas, si lo ordenamos así, vamos a lograr el tribunal que el jurado, en el caso de la investigación de voz, vamos a lograr que esa audiencia, ese tribunal, recuerde nuestro caso, recuerde nuestra teoría legal, nuestra teoría del caso. Segundo, tiene que ver con inferencias. Y es que a lo largo de un proceso, a lo largo de un arbitraje, vamos a presentar mucha evidencia, vamos a presentar muchos argumentos. Algunos pueden ser contradictorios, puede haber algunos hechos vacíos, alguna evidencia que no es totalmente, que no comprueba 100%, con 100% de probabilidad algún evento. Entonces, tener una historia que funcione como una estructura para entender toda esta evidencia, incluso para entender varios hechos de detalle inconexos, ayuda a que el tribunal pueda inferir a partir de cierta evidencia. Infiero que el hecho, el relato que tú me has contado, es cierto. En vez de poder inferir 800.000 otras posibilidades, lo más razonable es me decanto más por una u otra teoría del caso de las que se han discutido en el arbitraje. Entonces, la teoría del caso, que es una historia ordenada y lógica de los hechos, que ayudan a llegar a la consecuencia legal, genera una estructura para ordenar todas estas ideas, ordenar toda esta evidencia y lograr, por un lado, generar el recuerdo de lo que he dicho en el tribunal, y por otro lado, ayudar a que el tribunal infiera hechos a mi favor a partir de toda la evidencia que se presenta en el caso. Y el tercer punto está vinculado con las dos cosas, que es la emoción. Por alguna razón a las personas nos gusta las historias, nos atraen los relatos. Por eso vamos al cine, por eso compramos libros, por eso tenemos chats en WhatsApp en que se cuentan chismes, historias, todo lo que nos ha pasado. Por eso vemos Magali, vemos, no sé, Amor y Fuego, etcétera, otros programas de espectáculos que cuentan historias. Y esas historias nos generan emoción, generan tristeza, nos generan alegría, nos divierten, nos apasionan. Y por eso es importante una historia en un litigio. La emoción ayuda tanto al recuerdo, ayuda a la persuasión. Entonces, por eso es importante una teoría del caso, que termina siendo no otra cosa que una historia. Porque ayuda a generar memoria, a generar inferencias lógicas y a generar emoción, todos ingredientes para un discurso persuasivo. Y es que cuando hablamos de un caso, probablemente de un primer vistazo, el caso se ve así, como esta imagen de las clásicas imágenes de dónde está Waldo, dónde está Waldo. Entonces tenemos un mar, tenemos una inmensidad de información, muchas veces que puede parecer inconexa. Tenemos argumentos, evidencia, relatos de hecho, testimonios y múltiples datos que si se presentaran así al tribunal, que si se presentaran así a cualquier tipo de audiencia, serían incomprensibles. De hecho, quienes trabajamos en litigio, cuando por primera vez nos encontramos con un caso, muchas veces viene así. Nos mandan files y files, bueno, ahora archivos electrónicos y archivos electrónicos de información. Y es nuestra tarea
organizarlos, primero. Segundo, seleccionar aquello que es relevante para persuadir al tribunal de que nos den los remedios que buscamos en el caso. Entonces nuestra tarea va a ser identificar dónde está Wally, identificar la información relevante para presentarla persuasivamente al tribunal. Y para eso precisamente nos sirve la teoría del caso. Vamos a estructurar toda la evidencia, toda la información en torno a un relato coherente y persuasivo que ayude al tribunal a otorgarnos las consecuencias legales que buscamos. Segundo, y tiene que ver con las inferencias que buscamos, cada quien puede ver la evidencia de manera distinta. Algunos podrán ver en esta imagen a una mujer joven, otros podrán ver a una mujer mayor. Lo mismo ocurre con un vaso con agua. Algunos podrán ver el vaso medio lleno, otros vasos podrán ver el vaso medio vacío, otros dirán el vaso está a la mitad. Entonces, tener un relato coherente de los hechos que nos ayude a lograr que el tribunal nos otorgue la consecuencia legal que buscamos, ayuda a ordenar la evidencia y darle un sentido a nuestro favor. Y por eso es importante una teoría del caso. Vamos a explorar un poco más esta idea. Y lo que hace un momento me cuestionaba era, ¿por qué nos gustan tanto los relatos? Y tiene que ver, de acuerdo a lo que vamos a ver en un momento, Yuval Noah Harari menciona que el chisme entendiendo como esta necesidad de cotillear sobre los eventos de las vidas de otras personas, el chisme está en la raíz del lenguaje, y el lenguaje está en la raíz del progreso humano. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué nos gusta tanto el cotilleo sobre historias de la vida de las personas? ¿Por qué tenemos en nuestro WhatsApp decenas de grupos en que se habla de la vida de tal o cual? ¿Por qué nuestras conversaciones con nuestros padres, con nuestros amigos, giran en torno a historias de lo que les ha pasado en los últimos días o en el tiempo que no nos hemos visto? ¿Por qué vamos al cine? ¿Por qué gastamos dinero en libros, en películas, Netflix? Generalmente todos son historias. Los humanos amamos las historias, amamos el cotilleo, el chismorreo. Y Yuval Noah Harari señala que esto podría, porque es una hipótesis finalmente, no existen registros de estas épocas, pero Yuval Noah Harari menciona la hipótesis de que en las épocas de las cavernas, en que los humanos empezamos a vivir en comunidades pequeñas, para sobrevivir es necesario saber qué ocurre en las vidas de las otras personas, y por varios motivos. Primero, porque tenemos que saber si alguien intenta matarme, si alguien es de confianza o no es de confianza, si alguno de los miembros de esta comunidad está planeando robarse mi comida, robarse mi abrigo, matar a mi familia para quedarse con más del botín o traicionarme. Por otro lado, conocer la vida de las personas, del resto, conocer las historias del resto, nos ayuda también a aprender. Si sabemos que la otra persona, el vecino que vive en la caverna, le ocurrió un evento desafortunado al ir de cacería, nosotros ya sabemos que no tenemos que cometer los mismos errores. O si más bien esta persona recolectora encontró fruta, alimento en cierto bosque, nosotros ya sabemos que tenemos que ir al mismo bosque. Entonces, la transmisión de historias probablemente haya sido uno de los inicios del lenguaje y haya generado este avance inaudito en el mundo por parte de la especie humana. Y precisamente eso tiene que ver también cómo está estructurado nuestro cerebro. Los estudios actuales hablan que podrían hablarse de 3 cerebros, ¿no?
el cerebro que piensa, es el neocórtex, la parte exterior del cerebro, el cerebro que siente, que recibe emociones, el sistema límbico, y el cerebro que decide, el cerebro que tiene las funciones primarias de la respiración, la digestión, la reproducción, la sexualidad, sería el cerebro reptiliano. Entonces, todos estos elementos del cerebro coadyuvan finalmente a la persuasión. Los tribunales o los jueces no deciden por las razones que normalmente expresan. Hay un proverbio o un dicho que siempre menciona Alfredo Bullard, que es que los decisores toman su decisión por 10 razones, de las cuales solo expresan una. Y es que en la persuasión entran en juego todos estos elementos. Entra en juego la razón, pero también entra en juego la emoción, e incluso las sensaciones más básicas del ser humano, como el hambre o la atracción sexual. Todo eso entra en juego en la persuasión. Y todo esto entra en juego también en las historias. Las historias funcionan o son exitosas cuando logran hacernos pensar, cuando son lógicas, pero también cuando nos transmiten emociones y despiertan estas sensaciones o fenómenos internos que finalmente nos ayudan a persuadirnos o encontrar apasionante una historia. Y de nuevo, si se dan cuenta, todo lo que venimos hablando que ayuda a la persuasión tiene que ver con lo que Aristóteles ya había señalado. Tiene que ver, vamos a dejar de lado el ethos, sobre lo cual no nos vamos a concentrar hoy, pero tiene que ver bastante con logos y con patos. Tiene que ver con lógica, con el cerebro racional, tiene que ver con emoción, con el sistema límbico. Y por eso vamos a concentrarnos en este esquema antiguo que no es realmente cómo funciona así. Esta teoría del lobo izquierdo y del derecho no es tan certera, pero nos ayuda a enfocarnos en lo que vamos a hablar hoy día: emoción y razón. Y es que en la estructura de la teoría del caso es importante, por supuesto, la racionalidad. ¿Y a qué me refiero con racionalidad al hablar de la teoría del caso? Y es que probablemente todo el derecho se puede simplificar a este esquema de razonamiento lógico. Si tenemos una premisa P, y segundo, tenemos la premisa que a P le sigue la consecuencia Q, podemos concluir que se da la premisa Q. Pongámoslo en lenguaje sencillo. Si todos los humanos son mortales, si P, entonces Q, si todos los humanos mueren, y Sócrates es humano, P, entonces Sócrates es mortal, va a morir, Q. Y así se estructura realmente gran parte del derecho, y sobre todo el derecho que nos interesa a los litigantes. Todos los litigantes queremos para nuestro cliente que el tribunal ordene la consecuencia Q. Y para ello tendremos que probar que se da en la premisa P, para que el tribunal pueda aplicar el derecho y otorgarnos la consecuencia Q. Y esto es súper importante para organizar nuestra teoría del caso. Porque lo primero que tenemos que preguntarnos, y yo creo que hay que partir siempre de la parte racional de la teoría del caso, tenemos que preguntarnos siempre qué consecuencia legal queremos. ¿Cuál es el remedio que le vamos a pedir al tribunal? ¿Cuáles van a ser nuestras pretensiones? ¿Cuál es el interés de mi cliente? ¿Mi cliente quiere una indemnización? ¿Mi cliente quiere que su contrato quede claro, que se interprete qué cosa dice? ¿Mi cliente quiere resolver el contrato con su contratista o con su propio cliente?
Entonces, siempre tenemos que preguntarnos primero, ¿qué consecuencia legal queremos obtener del tribunal? Y una vez establecidas esas consecuencias, tenemos que regresar a la ley, tenemos que regresar a las normas aplicables para buscar cuáles son los requisitos legales para que el tribunal ordene la consecuencia legal que queremos. Cuáles son los supuestos de hecho para que el tribunal declare la consecuencia legal. Entonces, nuestra teoría del caso tiene que partir de eso. ¿Qué consecuencia legal queremos? Y cuáles son los requisitos o los supuestos de hecho que tenemos que demostrar al tribunal para que aplique la norma y otorgue la consecuencia buscada. Por ejemplo, si queremos una indemnización, si queremos dinero por el incumplimiento contractual de la contraparte, tenemos que ir a las normas de responsabilidad contractual y encontraremos, a partir de la interpretación, de la doctrina, que vamos a tener que probar el daño, vamos a tener que probar el incumplimiento, vamos a tener que probar la causalidad entre el daño y el incumplimiento, y finalmente tendremos que probar, si es el caso, la culpa inexcusable o el dolo, a menos que queramos que se aplique la presunción legal de culpa leve. Entonces, nuestra teoría del caso tendrá que empezar a estructurarse a partir de estos requisitos. Tenemos que buscar cuáles son los hechos o la evidencia que prueba el daño. Vamos a tener entonces que buscar y comentar sobre los estados financieros de la empresa, vamos a tener que contratar a un perito que demuestre los daños, etcétera, etcétera. Luego vamos a tener que buscar cuáles son los hechos que demuestran el incumplimiento. Para ello, primero vamos a tener que encontrar cuáles son los acuerdos entre las partes, qué cosas han contratado. Segundo, cuáles son los hechos contrarios a esto que se ha contratado. Cuáles son los hechos que demuestran el incumplimiento. Lo mismo podemos hablar de la causalidad. Vamos a tener que buscar con ayuda del perito cómo se comprueba la conexión causal entre los daños que estaríamos reclamando y los hechos que llevaron al incumplimiento. Finalmente, si queremos elevar o salir de la presunción legal y probar dolo o culpa inexcusable, tendremos que buscar esos hechos que demuestran que el incumplimiento se dio por no tomarse las medidas de diligencia debidas, más básicas, o fue ejecutado este incumplimiento intencionalmente, con conocimiento y voluntad del incumplimiento. Igualmente, si queremos lograr que el tribunal aclare el sentido, interprete el contrato, tendremos que probar que el sentido que buscamos está soportado por la mayor cantidad de razonamientos en base a criterios de interpretación literal, interpretación sistemática, teleológica, histórica y, en fin, otros criterios o cánones de interpretación que sean aplicables de acuerdo a la normativa vigente. Entonces, ese es el primer paso para empezar a estructurar la teoría del caso. Tenemos que preguntarnos qué queremos lograr con el arbitraje, con el litigio, qué queremos pedirle al tribunal y luego verificar las normas para saber cuáles son los requisitos, los supuestos de hecho que tenemos que probar para la consecuencia buscada. Y la segunda parte de estructurar la teoría del caso es la parte emocional. ¿Y por qué es relevante la emoción? Ya hemos visto que, por un lado, los humanos funcionamos así, nos persuadimos con historias, nos persuadimos con relatos lógicos, pero también emocionantes. ¿Y esto por qué? ¿Y qué tiene que ver con el derecho? Todos hemos aprendido que el derecho debe ser racional, que hay una presunción de que el sistema legal es completo, coherente, y precisamente en eso se basa el criterio de interpretación sistemática, en que el derecho es completo, coherente.
en que regula todo y todo está ordenado lógicamente. Sin embargo, esto no termina de ser así. Hay un montón de espacios, podríamos llamarles de irracionalidad o de vacíos lógicos en el derecho, que tienen que ser llenados o dejados al buen criterio o al buen saber y entender del decisor. Y es precisamente en estos espacios donde resulta muy importante, desde el punto de vista del litigio, lograr un relato emocionante, un relato persuasivo, que mueva esos interiores del tribunal para que decida tomar una postura u la otra en estos espacios de discrecionalidad de la decisión. Y esto podemos verlo en varios ejemplos. Por ejemplo, en la interpretación. Cuando hablamos de arbitraje comercial, vamos a trabajar mucho interpretación de contratos. Y no hay una fórmula matemática para interpretar un contrato. Tenemos varios de estos criterios generalmente aceptados de interpretación: la literal, sistemática, histórica, funcional. Tenemos varios cánones, iudem generis, a contrario, a fortiori, etc. Y los tribunales tendrán todos esta lista de criterios que pueden apuntar en uno, que pueden apuntar en otro lado, y no hay una fórmula matemática para asignar mayor peso, mayor valor a una u otra interpretación. Entonces, finalmente, ¿cómo va a decidir el tribunal? Probablemente lo que va a decidir es otorgarle más peso a aquel caso en general que haya resultado más persuasivo, a esa teoría del caso que haya logrado convencer, aparte de la lógica y la razón, de que el resultado justo es irse por este camino. Segundo, podemos hablar también de la valoración de la evidencia. No hay una fórmula matemática para preferir la evidencia A cuando se contradice con la evidencia B. No hay una fórmula matemática para decir que, bueno, esta evidencia A me ayuda a convencerme al 100% de certeza de que ha ocurrido este hecho X. Entonces, ¿a partir de qué es que el tribunal, o a partir de qué criterio el tribunal va a inducir, a partir de este documento, que ha ocurrido esta serie de hechos, o a partir de qué criterio el tribunal va a darle más peso a esta evidencia que a la otra? La ley dice que será el buen saber y entender del juzgador. Entonces, eso, de nuevo, tiene que ver con emoción. ¿Qué teoría del caso va a hacer al tribunal persuadirse de que A o B es el resultado justo? Y a partir de esa persuasión es que va a ordenar todo el resto de criterios que están dejados a su buen saber y entender. Y podemos hablar de otra serie de espacios en la ley o en el derecho que dejan al buen criterio del juez, al buen saber, al leal saber y entender, que por qué camino ir. No hay una fórmula matemática para todo el derecho. Y en esos espacios es donde es importante que el litigante use todas las técnicas de persuasión legal vinculadas a la emoción. Y es que la emoción y la justicia están muy vinculados, y sobre todo, y lo que quiero conversar ahora, no dependen de la lógica o el lenguaje tanto. Lo que pasa es que hay muchos estudios que demuestran, y probablemente van a hablar bastante de esto en las otras ponencias dedicadas a la psicología de la persuasión, pero quiero concentrarme en los seres humanos. Los seres humanos no ya tenemos nociones básicas de justicia antes de saber hablar, antes de tener estructurado nuestro cerebro en base al lenguaje. Y esto es comprobado por algunos experimentos que se han tomado principalmente en Yale, y que pude aprender gracias a mi preparación para el TOEFL. Resulta que estos investigadores generaron esta obra, en algunos casos se hizo mediante un video, en que
tenemos una loma, luego tenemos dos personajes, el círculo y el cuadrado. Y el círculo intenta subir la loma, pero el cuadrado se lo impide. Entonces el cuadrado es malo con el círculo, no deja llegar a su objetivo, no lo deja subir, y más bien lo empuja para que caiga por la pendiente. Entonces los bebitos, en etapa preoral, ven este video o esta obra de teatro de cómo el circulito no puede subir porque el cuadradito se lo impide. Y luego, terminada la obra, mandan a los bebitos a un lugar donde hay muñequitos. Y tenemos el muñequito del círculo, muñequito del cuadrado. Y los muñequitos van a ir... Perdón, ninguno de los niños eligió al cuadrado como el muñequito que querían. Todos querían al muñeco bueno, querían al circulito. Entonces, y así se han hecho varios otros estudios, ¿no? Con otro tipo de marionetas, con otro tipo de muñecos, y finalmente demuestran que los niños o los bebés, antes de adquirir el lenguaje, ya tienen una noción básica de qué es justo y qué es injusto. ¿Y esto qué significa? Que la persuasión de que un resultado es justo o injusto no tiene que ver necesariamente o al 100% con la racionalidad. Hay una parte de la decisión de qué es justo y qué es injusto que tiene que ver más bien con la emoción, con nuestro sistema límbico, con nuestro cerebro reptiliano. Entonces, en base a estos hallazgos, un litigante tiene también que orientar su discurso para persuadir al tribunal de forma que se tenga en cuenta la emoción. Y como ya les había indicado, un juez toma su decisión por 10 razones, solo se conoce uno, solo se puede expresar racionalmente, lógicamente, en un discurso ordenado una. Pero tenemos que trabajar también, como litigantes, en esas otras 9 razones, que probablemente tengan que ver con la emoción, incluso con impulsos más básicos en el cerebro reptiliano. Y en esa parte, regresamos a nuestro tema, en esa parte es que entra la teoría del caso. Y la teoría del caso es este relato estructurado lógicamente, que como ya vimos, tiene que contener todos los elementos necesarios para probar los supuestos de hecho que piden la norma para que el tribunal nos otorgue el remedio buscado, pero a la vez tiene que ser un relato de hechos no solo ordenado lógicamente, sino que tiene que ser persuasivo, tiene que generar emoción el tribunal. Y bien, entonces, ¿cómo logramos eso? Si ya me preocupé en que todo mi relato de hechos, toda mi teoría del caso contenga el incumplimiento, la causalidad, el daño, la culpa, si ya me aseguré de que haya recopilado todos esos hechos, toda esa evidencia que prueban los requisitos legales, ¿cómo lo ordeno? De modo que se trate de un relato no solo lógico, no solo orientado a probar el supuesto de hecho para que me den la consecuencia que busco, sino orientado también a persuadir emocionalmente al tribunal. Y para eso hay que regresar a la teoría de los relatos para literatura, para cine, para el guión. Y aquí resulta interesante el paradigma, para cuando se habla de guión de cine, guión incluso de televisión, se habla del paradigma de Sid Field, que era un guionista norteamericano. Encontró que los guiones o las historias que funcionan con el público, las historias que mueven a un público, que logran atraerlo, son aquellas que se estructuran en 3 actos. El primer acto es el planteamiento, en que se conocen a los personajes, se conocen sus deseos, sus motivaciones, sus necesidades, se conoce al antagonista, a sus aliados,
y se plantea la confrontación. Por primera vez aparece cuál es el problema del cual se va a tratar la historia. El segundo acto es la confrontación y tiene que ver al héroe o al protagonista peleando, no solo físicamente, sino dependiendo de la historia, puede ser una pelea intelectual, o una pelea en términos de relaciones humanas, una confrontación con el antagonista, hasta que se lleva al clímax, que es el enfrentamiento final, el enfrentamiento máximo, que es cuando ocurre la resolución. Y finalmente, en el tercer acto, que es la resolución, se resolverá el conflicto y se restaurará el equilibrio. Un nuevo equilibrio en el cual el protagonista habrá cambiado a partir de la confrontación y será una mejor o peor, dependiendo del tema de la historia, pero habrá cambiado para bien o para mal. Entonces, Sitfield planteó, las historias tienen que seguir por estos tres actos: un primer acto del planteamiento, un segundo acto de la confrontación y un tercer acto de la resolución. El primero y el tercer acto serán más cortos, tendrán normalmente 30 páginas, y el segundo acto, donde ocurre la confrontación, será el más largo, de 60 páginas. Actualmente, quizás el gurú de las historias y de los guionistas es John Truby, en su libro La anatomía de la historia, y él señala el paradigma de los tres actos es un poco limitado, no genera historias mecanizadas, con lo cual en verdad no debe importar solo los tres actos, son en realidad 22 elementos que nos ayudan a contar una historia persuasiva. No vamos a adentrarnos mucho en los elementos de Truby, pero quería comentarlo para que lo tengan en cuenta. Hay otros autores que hablan de muchos más elementos, pero no vale entrar ahora en esa discusión. Lo que quería mostrar era cómo las historias que funcionan, las historias que perduran, suelen tener esas estructuras, tres actos. Y una historia clásica es Star Wars. Por ejemplo, Una Nueva Esperanza, que es una de las historias más clásicas, ¿no? La más querida o la mejor valorada es El Imperio Contraataca. Pero quería empezar por Una Nueva Esperanza, que probablemente muchos hayan visto. Esta historia está estructurada en tres actos muy claros. El primer acto, que es en el que se establece las premisas de la historia, se establecen los personajes que vamos a seguir a lo largo de la historia, sus motivaciones, sus necesidades. Es el primer acto en que Luke, un muchacho de Tatooine, pueblerino, campesino, se encuentra con esta misión que es rescatar a la princesa Leia, buscar a Obi-Wan Kenobi y embarcarse en una aventura espacial, reencontrándose con su pasado, con la historia de su padre, un antiguo caballero Jedi. En el segundo acto tenemos ya la confrontación, que es cuando van a salvar a la princesa Leia en esta estación espacial, se enfrentan con muchos enemigos, se enfrentan con Darth Vader. Y finalmente tenemos ya el tercer acto, en el cual se produce el clímax, que es la batalla en la Estrella de la Muerte, y que culmina con la destrucción de la Estrella de la Muerte, en el cual se restaura el equilibrio y la paz. Y a la vez cambian los personajes para mejor. Luke se encuentra con su destino de ser un luchador por la libertad, por la democracia. Lo mismo ocurre con Han Solo y los demás personajes. Entonces, lo que quería mostrar es cómo una historia que funciona, que es popular, que es agradable a todo tipo de público, se estructura en tres actos. ¿Y cómo traducimos esto en un litigio? Y específicamente en la teoría del caso para un alegato. Y es que los abogados nos encargamos del acto 1 y el acto 2, que es dar el planteamiento, mostrar cómo era la situación antes del conflicto,
Y el segundo acto, que es demostrar cómo el antagonista se enfrenta y genera conflicto con nuestro protagonista, que será nuestro cliente. ¿Por qué decimos que el abogado o el litigante se encarga del acto 1 y el acto 2? Porque corresponde más bien al tribunal resolver la historia y restaurar el equilibrio. Corresponde al tribunal resolver el conflicto y devolver todo a la normalidad o lograr un resultado justo. Entonces, y esto es importante, para efectos de estructurar nuestra teoría del caso, es importante o es valioso seguir un tipo de estructura similar. Y regresemos a John Truby. En el acto 1 tenemos que mostrar cómo era el mundo antes de la confrontación. Pensemos en un caso de incumplimiento contractual. Cómo se suscribía el contrato entre las partes, quiénes son el protagonista, nuestro cliente, y el antagonista, la contraparte, cuál era la situación que vivían, cómo era el mundo cuando todo era normal, cómo se vino desarrollando la negociación, la ejecución del contrato, hasta que pasamos al segundo acto. El segundo acto es el momento en el cual el antagonista, el enemigo, se enfrenta al protagonista generando un conflicto. Entonces, en términos de una historia de incumplimiento contractual, en el segundo acto vamos a ir contando cómo se producen cada uno de los eventos que llevan al incumplimiento, enfatizando el carácter de antagonista de la contraparte. Entonces, muy claras el acto 1, que es el mundo sin problemas, muy claro el acto 2, que es el mundo con problemas, corresponderá al tribunal resolver la historia y restaurar el mundo a un nuevo equilibrio, que será el laudo. Entonces es el tribunal el que completa la historia, generando una resolución al conflicto que genere un nuevo equilibrio, otorgándole indemnización a la víctima del incumplimiento. Entonces, ¿cómo traducimos y cómo ponemos en la práctica estas premisas en el caso de un informe oral? En el caso de un arbitraje, podemos dividir los informes en dos partes. Hay un alegato de apertura y un alegato de clausura. Y esto se da fundamentalmente en la práctica internacional. En la práctica del arbitraje internacional, luego de la etapa escrita, se suele pactar una audiencia que normalmente durará una semana, quizás un poco más, quizás un poco menos. Y esta audiencia abrirá con un alegato de apertura. Posteriormente, durante la semana, se darán los interrogatorios a los testigos de hecho o a los expertos técnicos o legales para, en algunos casos, cerrar con un alegato de clausura. A veces no hay tiempo para que haya el alegato de clausura, pero sí, muchas veces también se da. Esta práctica está empezando a dar mucho más en el arbitraje local. Sin embargo, en el arbitraje local clásico que se daba en los años 90, en los años 2000, no se le llamaba alegato de apertura, pero había siempre una audiencia de ilustración. Un día, antes de que se tuvo en los testimonios orales, las pericias técnicas, había una audiencia de ilustración en que vamos a ver la función que va a tener el alegato de apertura, pero que los abogados ponían en conocimiento al tribunal con los principales hechos o con los argumentos legales principales en discusión. Entonces, mal que bien, funcionaba como un alegato de apertura. Y luego teníamos un alegato final que cumple igualmente la función de un alegato de clausura. Entonces, cualquiera sea el caso, en un arbitraje vamos a tener normalmente estos dos informes orales. Y para entender la diferencia entre ambos, hay que atender primero a su funcionalidad. ¿Cuál es la función o cuál es el objetivo que buscamos con un alegato de apertura? Y lo primero tiene que ver con su orden.
en el desarrollo de una audiencia. El alegato de apertura es la primera impresión que tiene el tribunal con el caso. Probablemente, si es un tribunal diligente, habrá leído todos los escritos, habrá leído la evidencia principal, pero tendrá un poco desordenados los temas, los eventos, los argumentos y la evidencia. Entonces, como el alegato de apertura es el primer acercamiento, será importante aprovechar ese efecto de primera impresión, que en los estudios de la psicología de persuasión le llaman el efecto recency. El efecto de una primera impresión suele ser impactante. Entonces tenemos con el alegato de apertura que usar esa primera impresión para, primero, imprimir la teoría del caso, que como ya vimos es el relato ordenado de los hechos que nos ayuda a que nos otorguen la consecuencia legal buscada, pero también es un relato de los hechos persuasivo, ordenada, idealmente, en esta estructura de 3 actos, para que el tribunal sea quien complete el tercer acto con su laudo. Y tercero, el alegato de apertura va a familiarizar también al tribunal con la evidencia clave, que es fundamental para demostrar nuestra teoría del caso. Entonces, teniendo en cuenta esos objetivos, ¿cuál es el contenido del alegato de apertura? Y yo creo que se puede resumir el contenido de un alegato de apertura en 3 puntos. La premisa, los hechos y la evidencia. Y ya habíamos hablado de la premisa, el eslogan, que a los socios de mi estudio les encanta llamar el de qué trata, que es en una frase resumir la idea de sentido común por la cual deben darnos la razón. Entonces, en una frase, comprimir la razón fundamental de sentido común por la cual el tribunal tiene que darnos la razón. ¿Y para qué se hace eso? ¿Por qué se inicia con este eslogan, con esta premisa, con de qué trata? Porque, de nuevo, las primeras impresiones son mucho más efectivas para persuadir. Entonces, si nos vamos a pasar 30 minutos hablando de cosas contextuales, para luego a 30 minutos hablar de lo que es importante, de lo fundamental que le tiene que quedar en la cabeza al tribunal, entonces habremos perdido esa oportunidad. Tenemos que iniciar con lo más fuerte, con la razón fundamental de sentido común, por la cual deben darnos la razón el tribunal. ¿Y cómo se hace eso? Para eso quería retornar de nuevo a las historias, al cine. Y es que las historias tienen algo parecido, porque una película se tiene que promocionar a un gran público. Una película tiene que convencer a un público que vaya a verla para recuperar el presupuesto gastado en producir la película. Entonces, por eso tenemos trailers, tenemos promociones, que no son sino otra cosa que un de qué trata. Una premisa que se vende al público, que resume, que condensa lo fundamental, el catch, lo que vende de esa historia. Entonces, como abogados, cuando vamos a estructurar esa primera parte, tenemos que pensar como publicistas. ¿Cuál es la razón de sentido común que sea fácil de entender? Porque es lo primero, lo que va a impactar, lo que tiene que entenderse bien. ¿Cuál es ese sentido común que vende nuestra historia? Por ejemplo, en el caso de Star Wars, John Truby recoge la premisa de la siguiente forma. Luego de que una princesa caiga en peligro mortal, un muchacho usa sus habilidades de combate para salvarla de las fuerzas malignas del Imperio Galáctico. Entonces, eso en gran modo resume la premisa central de la película, y es lo que tiene que, si la película funciona, es lo que va a vender y hacer que el público vaya a ver. Otro ejemplo de una película que me gusta, El silencio de los inocentes. Esta es la premisa que pone IMDb. Una joven cadete del FBI debe buscar la ayuda de un manipulador asesino, caníbal, encarcelado, para que le ayude a atrapar a otro asesino serial, un psicópata que desuella a sus víctimas. Entonces, de nuevo, el alma de la película se ha condensado en esta premisa de unas pocas líneas. Y lo mismo tiene
ser el abogado, el litigante, para en unos pocos minutos, en unas pocas láminas, porque hay que usar un PPT siempre en una presentación, en unas pocas láminas, en unos pocos minutos, condensar esa razón fundamental, razón de sentido común, que va a ser la primera impresión, el primer catch para el tribunal, para lograr persuadirlos de que nos dé la razón, para lograr imprimir lo fundamental de nuestra teoría del caso. Y lo segundo tiene que ver, de nuevo, con que nuestra presentación debe estructurarse en base a una historia, al relato, a nuestra teoría del caso, a los hechos que nos interesan, para que nos otorguen las consecuencias legales buscadas, pero que están ordenados en forma de una historia persuasiva en 3 actos, en el cual el abogado da los 2 primeros actos y es el tribunal quien tiene que dar la resolución. Y para ello es siempre usar líneas de tiempo. Puede parecer bastante de sentido común, pero a muchos se les escapa. Y es que es importante para contar una historia que el tribunal pueda ir avanzando conforme ocurren los eventos. Ya sé que me van a decir que en el cine ya tenemos películas como Memento, o como ya otro nivel, Tenet, que juegan con la estructura del tiempo para generar la confrontación y la tensión dramática. Pero en los abogados tenemos que quedarnos un poco en lo más simple y tratar de estructurar nuestro relato de forma cronológica. Y esto, de nuevo, es como regla general, porque también va a haber muchos casos en que quizás los hechos que ocurren al inicio no nos gustan o no son los centrales para demostrar nuestra teoría del caso, pero los eventos que ocurren a partir de la mitad de toda la historia entre las partes son los que nos interesan. Entonces quizás corresponderá partir desde la parte que nos interesa y responder a la parte que no nos interesa al final o mencionarlo sucintamente en algún momento. Pero es importante estructurar nuestro relato, porque estamos contando una historia, cronológicamente, ir evento por evento. Entonces, normalmente, casi en todos los casos, un alegato de apertura se va a estructurar en base a una línea de tiempo, que vamos evento por evento. Y tercero, fundamental para el alegato de apertura es mostrar la evidencia clave para cada hecho, para cada argumento que tocamos. En cada evento importante que vamos tocando en nuestra línea de tiempo, luego de mencionarlo, será importante presentar la evidencia clave que el tribunal necesita para darnos la razón con respecto a ese evento. Si es un tema mucho más complejo, que tiene una discusión, podremos no solo presentar la evidencia, sino estructurar nuestros argumentos. Esta es la idea central, la segunda idea, la tercera idea, que demuestran que mi relato de este evento, que finalmente es un hecho relevante para que el tribunal nos dé la razón, este hecho es el que yo les he relatado. Por último, como les decía, el alegato de apertura tiene que concentrarse en los hechos. ¿Por qué? Porque el tribunal conoce el derecho. Normalmente va a ser el tribunal el que ya tiene una interpretación de la norma, ya sabe lo que dice, ya sabe cuáles son la doctrina que dice A y la doctrina que dice B, y probablemente ya tenga una posición al respecto. Entonces, si tenemos tiempo limitado, lo principal va a ser convencer al tribunal de que nuestra teoría de los hechos es la más persuasiva, la correcta. Sin embargo, puede ser que sí necesitemos, porque la discusión legal es fundamental para nuestro caso, o porque no ha quedado claro, no sabemos si el tribunal va a ir para uno o para otro lado, puede ser que sí resulte necesario concentrarnos en una sección de derecho. Entonces, para que la norma sea persuasiva, para que la discusión legal sea persuasiva, vamos a tener que concentrarnos en lo fundamental para el tribunal. Y lo fundamental va a ser entender cuáles son los requisitos de la norma que tengo que encontrar para darles el remedio buscado. Si tenemos un caso de incumplimiento, tenemos que interpretar ya, esto es el daño, esto es lo que te pide la norma para probar el daño, esto es lo que te pide la norma para probar el incumplimiento, etcétera, etcétera.
Luego, resumir brevemente por qué de mi teoría del caso, por qué de mi relato ordenado y persuasivo de los hechos, de dónde saco los requisitos que se cumplen. Y finalmente, cuál es la consecuencia legal que corresponde. El alegato de clausura, por otro lado, ocurre al final de una audiencia. Ocurre cuando ya hemos tenido el interrogatorio de los testigos, interrogatorio de los peritos. Y va a ser la última impresión que tenemos, la última impresión que podemos dejar en el tribunal antes de que el tribunal vaya a deliberar. Porque lo que normalmente ocurre es que cuando acaba la semana de audiencias, los tribunales tienen una reunión, puede ser larga, corta, en la cual conversan sobre cuáles son sus impresiones del caso. Incluso puede que no se converse, pero al final de ese día cada árbitro ya saldrá con una idea, o con una primera impresión de quién tiene la razón. Y probablemente esa impresión va a ser la que quede hacia el final y será difícil cambiar. Entonces el alegato de clausura será nuestra última oportunidad para dejar esa última impresión en el tribunal antes de que vaya a deliberar. Como objetivo central debe ser una confirmación de mi teoría del caso. Yo debo confirmar a partir de los hechos y la evidencia contrastada durante la semana de audiencias, esta tendrá que confirmar que mi teoría del caso es correcta. Tercero, el alegato de clausura va a tener que aclarar las dudas clave que tenga el tribunal, que probablemente hayan sido expresas durante la audiencia, porque durante una audiencia los tribunales van a preguntar. Y esas preguntas, en la mayoría de los casos, son las cuestiones fundamentales que le quedan duda al tribunal y que puede inclinar la balanza en uno u otro lado. Entonces, en el alegato de clausura tenemos que concentrarnos en esas cuestiones fundamentales que le queda duda al tribunal, que podrían ser las que inclinen la balanza. Finalmente, y lo central es recopilar la evidencia clave que se ha producido durante la audiencia, porque durante la audiencia hemos tenido oportunidad de interrogar a los testigos, interrogar a los peritos, y se habrán quedado desechados algunas declaraciones escritas que se dieron en la parte escrita. Gracias al interrogatorio podrán haberse rebatido algunas afirmaciones de los árbitros, algunas afirmaciones de los testigos, podrán haberse rebatido algunas conclusiones de los expertos, y todo eso tiene que quedar claro en el alegato de clausura. Entonces, para lograr esos objetivos, ¿qué debe contener nuestro alegato de clausura? Primero, debe concentrarse en la audiencia, es decir, debe sacar los extractos de las transcripciones o del video, audio, en el que rebatimos, a partir de nuestro contrainterrogatorio, lo que dijo el testigo o el perito en su declaración o informe escrito, y lo presentaremos de forma ordenada al tribunal, de modo que quede claro nuestra teoría del caso. Hay que concentrarnos, darle más espacio a los temas clave, a las dudas del tribunal, o a lo que nosotros pensamos que podrían ser las dudas del tribunal. Enfatizar las admisiones positivas que logramos sacar del testigo, del perito en el contrainterrogatorio, explicar si hay alguna admisión negativa que logró más bien sacar la contraparte de nuestro testigo. Hay que explicar por qué dijo lo que dijo y por qué lo que dijo no descarta mi teoría del caso, más bien la sigue confirmando. Hay que rebatir también argumentos clave, y ahí hay que buscar un balance entre concentrarnos en nuestra teoría del caso, pero sin dejar de responder la teoría del caso opuesta. Y finalmente, como siempre, hay que concentrarse en la teoría de la persuasión. Entonces, al final del día, tanto el alegato de apertura como el alegato de clausura, lo que buscan es, por un lado, presentar nuestra teoría del caso, y por otro lado, en el caso del alegato de clausura, confirmar a partir de la actuación de la evidencia durante la semana de audiencias. Y lo que hace la teoría del caso no es sino lograr un relato persuasivo, lograr persuadir al tribunal en base a lo que Aristóteles ya pedía. Logos,
racionalidad, los requisitos que nos pide la norma, pero también patos, también emoción. Apelar al cerebro límbico, apelar al cerebro reptiliano. Lo que buscamos es generar ese sentimiento interno de justicia, que corresponde darnos la razón, a partir de la historia persuasiva que hemos contado. Entonces, al final del día, en eso se resume la aplicación de la teoría del caso en un informe oral. Lograr persuadir al tribunal a partir de un relato lógico que va dirigido a probar los requisitos de la ley, pero también emocionante, persuasivo, ordenado a partir de la estructura de los relatos que ya conocemos que funciona. Es una estructura de 3 actos y de 22 pasos, de acuerdo a John True. Dicho esto, agradezco a la invitación y vamos a pasar a una etapa de preguntas que pueda haber del público o de los organizadores. Entonces, la primera pregunta es si se puede llevar a cabo más de una teoría del caso a la vez. Y esa es una pregunta interesante, porque en derecho procesal básico nos han dicho que las pretensiones pueden ser subordinadas o alternativas. Es decir, dame la pretensión A o dame la pretensión B. Y también se puede pedir, si no me das la pretensión A, dame la pretensión B. Entonces esto podría llevar, oye, si tengo pretensiones alternativas, si tengo pretensiones subordinadas, quizá puede ser el caso que presente 2 teorías del caso posible. Sin embargo, considero que esto debe tratar de no darse. Es decir, no significa que no haya que presentar pretensiones subordinadas o pretensiones alternativas, sino que hay que tratar de estructurarlas o de presentarlas de modo que tengamos una teoría del caso única. ¿Por qué? Porque quizá vale la pena retornar al planteamiento de Aristóteles. Un relato persuasivo no solo es uno racional y emocional, sino que tiene que haber ethos, tiene que haber credibilidad del expositor, del abogado litigante. Y si presentamos un relato de los hechos, es porque estamos presentando algo que, a nuestro entender, y de acuerdo a la evidencia que tenemos disponible, es lo que ha pasado. Entonces, ese relato de lo que ha pasado solo puede ser uno, porque solo puede haber una verdad. Y precisamente estamos buscando explicarle al tribunal que nuestra verdad es la correcta, que nuestro relato, nuestra teoría del caso es la correcta. Entonces, si yo presento, oye, puede que haya pasado esta teoría, pero también podría que haya pasado esta teoría, eso finalmente debilita al tribunal, debilita nuestro caso, porque el tribunal va a pensar que si no saben qué cosa ha pasado, es porque ninguna de las dos es creíble. Entonces, como colofón o como conclusión, la teoría del caso debe ser una, y debe ser una que sea consistente con la pretensión alternativa o con la pretensión subordinada. Pero los hechos deben ser unos, deben ser los que presentamos, y todo el caso debe buscar a reforzar o a confirmar la teoría del caso que hemos presentado. Dicho esto, puede darse el caso, uno nunca sabe qué ocurre, qué va a ocurrir en un litigio, y pasa muchas veces que sale evidencia nueva, que el cliente no había comentado, o que la contraparte tenía escondida, y ya sabemos que nuestra teoría del caso peligra. Entonces, en ese momento, dados los hechos nuevos, dada la evidencia nueva, tenemos que buscar admitir que esa evidencia no existía, y esto es un caso extremo en que sea una evidencia destructiva para todo lo que hemos planteado. Y hay que estructurar una nueva teoría del caso que pueda explicar también esa evidencia nueva, y habrá que reformular algunas cosas. Pero eso ocurre en casos extremos,
y como abogados debemos tener la debida diligencia para que eso no pase. Tenemos que buscar todos los hechos, presionar al cliente para dejarle entender que nos tiene que contar todo, que nos tiene que dar toda la evidencia, y evitar que haya un cambio de último minuto o alguna cosa, alguna evidencia que no sabíamos que nos termine destruyendo. Entonces, precisamente como parte de la debida diligencia del abogado es lograr que nuestra teoría del caso sea consistente y aguante todo. La segunda pregunta que me envían es si existe un momento en el proceso arbitral para modificar la teoría del caso o es inviable esta opción. No, y es lo que les comentaba. Como debida diligencia debemos buscar que eso no pase. En las etapas preparativas o preparatorias de un arbitraje, al inicio, cuando tenemos un primer contacto con el cliente, con el personal de la empresa que nos empieza a dar evidencia, tenemos que esforzarnos por obtener toda la evidencia del caso. Porque esa teoría del caso inicial, esa hipótesis con la que estamos trabajando, si cambia, vamos a perder credibilidad con el tribunal, porque va a decir, oye, ¿por qué me dicen una cosa, pero luego me cambian, y me cambian a la otra? Entonces, a lo largo del arbitraje, lo que debemos buscar es confirmar nuestra teoría del caso. Ahora, dicho esto, si es que realmente ocurre una bomba, y normalmente las bombas van a ocurrir poco antes de la audiencia, porque salió una evidencia nueva, o durante la audiencia, porque el testigo dijo A o B o algo inesperado. Si no queda otra, habrá que buscar una salida creativa para explicar una nueva teoría del caso con esta evidencia desconocida. Como abogados tendremos que explicar por qué no sabíamos ni podíamos saber de esos nuevos hechos. Sin embargo, es un golpe muy duro para el caso si es que esto ocurre, y debe buscar evitarse a toda costa. Debemos concentrar todos los esfuerzos para plantear una teoría del caso desde el inicio y que sea consistente a lo largo de todo el arbitraje. Y en ese sentido, toda evidencia debe buscarse que confirme más bien nuestra teoría del caso. Entonces, es fundamental que esa teoría sea creíble, y para que sea creíble, porque verdad solo hay una, salvo que, bueno, seamos escépticos, o qué sé yo, nietzscheanos, en principio, para efectos de un litigio, la verdad es una, y el tribunal va a decidir cuál es. Entonces, si queremos ser creíbles y queremos dar credibilidad a nuestro caso, es que tenemos que proceder con una sola teoría del caso que se vaya confirmando a lo largo de todo el arbitraje. Y evitar que haya algún evento o algún hecho que no conocíamos y que nos termine forzando a modificarla, pues en ese caso vamos a perder inevitablemente credibilidad. Dicho eso, y no viendo muchas preguntas, agradezco al público, especialmente a los becarios que están teniendo la oportunidad de acceder a estos seminarios, a estas ponencias, que son muy interesantes para tener una mirada desde la práctica de lo que es un litigio arbitral. Espero que les haya servido de utilidad. Entonces, muchas gracias y hasta la próxima.